El aire en el apartamento estaba cargado con el olor residual del desinfectante del hospital, un aroma que se me había adherido a la piel y a la ropa como una segunda capa, un recordatorio persistente de las 26 horas interminables que acababa de vivir. Cada uno de mis huesos, a mis 67 años, gritaba en un coro silencioso de agotamiento. Mis pies, hinchados y doloridos, parecían haberse fundido con la suela de aquellos zapatos blancos que en otro tiempo fueron nuevos, ahora manchados por el sudor y las largas horas de pie. Mi espalda era un nudo de tensiones acumuladas, una geografía de dolores que solo conocen quienes han cargado con el peso de la vida y la muerte en sus hombros. Al cruzar el umbral de mi propia casa, esperaba encontrar el consuelo del silencio y la familiaridad, ese refugio que había construido con mis propias manos y sudor, pero el universo, en su cruel ironía, tenía preparado para mí un golpe que no supe anticipar. Allí, en medio de mi cocina, ese santuario donde había cocinado cada cumpleaños de mi hijo y donde había llorado en soledad la muerte de mi esposo, se alzaba un intruso. Una nevera nueva, de un plateado frío y arrogante, brillaba bajo la luz fluorescente, desafiando la presencia de la mía, la fiel nevera que durante años había guardado con recelo nuestros alimentos y nuestros recuerdos. Me quedé paralizada en la entrada, con la bolsa de trabajo aún colgando de mi hombro, tratando de procesar la escena. Mi mente, nublada por la fatiga, se negaba a aceptar la realidad de ese electrodoméstico absurdo e innecesario. El nuestro funcionaba a la perfección, cada ronroneo suyo era un eco de la normalidad de nuestro hogar. ¿Qué necesidad había de este recién llegado? Entonces, la escuché, su voz, un hilillo de hielo que cortó el aire cargado de la habitación. Esa es mía, Verónica. Mi nuera emergió del pasillo con esa expresión que me resultaba tan familiar, una mezcla de desdén y aburrimiento profundo, como si mi mera presencia fuera una interrupción molesta en el transcurso de su día. ¿Cómo dices?, pregunté, y mi propia voz me sonó áspera y extraña, como si no la hubiera usado en años. La nevera es mía, repitió, cruzando los brazos con una postura defensiva que ocupaba todo el marco de la puerta. A partir de ahora, compre su propia comida, Esperanza. Noté el uso de mi nombre de pila, un pequeño y calculado desaire. No era suegra, ni siquiera un doña, era un trato frío, de igual a igual, como si fuéramos dos desconocidas compartiendo un espacio, borrando de un plumazo los lazos que supuestamente nos unían. Con un presentimiento helándome el estómago, abrí la puerta de mi nevera, la vieja, la de siempre. El aire se me escapó de los pulmones en un jadeo silencioso. Allí, ante mis ojos, se desarrollaba una escena surrealista. Cada uno de los alimentos que yo había comprado con mi dinero apenas 3 días antes, el queso, los jitomates, el yogur, los frijoles, el pollo, incluso la barra de mantequilla, estaba marcado con una etiqueta adhesiva amarilla, en cada una, escrito con marcador negro, y una letra firme, descansaba su nombre, Verónica. Era una invasión, una declaración de propiedad sobre lo que era mío, un recordatorio grotesco de que mi generosidad había sido interpretada como un derecho. ¿Qué es esto?, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido en la tensa quietud de la cocina. Exactamente lo que le dije. Esta es mi comida, usted compre la suya, respondió ella, encogiéndose de hombros con una indiferencia que me dejó sin aliento. No es justo que yo tenga que compartir lo que compro con mi dinero, su dinero. Las palabras resonaron en mi cabeza con la fuerza de un martillazo. Verónica no trabajaba, no había puesto un pie en un empleo desde que se casó con mi hijo, Damián, hacía 2 años. Era él quien supuestamente traía el sustento a casa, aunque en los últimos meses ese sustento parecía evaporarse constantemente, obligándome a mí a suplir las carencias con mis propios ahorros, siempre con la excusa de la gasolina, del supermercado, de una emergencia inesperada. Damián, llamé, intentando encontrar un refugio en mi propio hijo, y allí estaba él,
asomándose por la puerta de su habitación con una mirada que ya no lograba descifrar. Esos mismos ojos que de niño me miraban con adoración infinita, ahora solo reflejaban incomodidad y fastidio. Mamá, no hagas drama. Verónica tiene razón. Cada quien debe comprar lo suyo. Es más organizado así. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. La firmeza que me sostenía después de un turno agotador se desvaneció, reemplazada por una incredulidad que me dejó vacía. Pero yo compré esto. Yo pagué el súper de esta semana, argumenté, señalando con una mano temblorosa el contenido de la nevera. Y por eso tiene mi nombre, ¿no?, replicó Verónica con sarcasmo, señalando las etiquetas como si explicara algo obvio a un niño. Ahora todos sabemos qué es de quién. Más fácil. Un torrente de rabia hirvió dentro de mí. Quise gritar, arrancar cada una de esas etiquetas amarillas y arrojárselas a la cara. Quise recordarles que estaban viviendo bajo mi techo, en la casa que compré con el sudor de mi frente, sin pagar ni un peso de alquiler. Pero la fatiga era una losa demasiado pesada, un agotamiento profundo que calaba hasta la médula de mis huesos. Me doblegó, solo asentí, una rendición muda, y me retiré a mi cuarto. Al cerrar la puerta, el mundo exterior se desvaneció. Me senté al borde de la cama, la misma en la que había mecido a Damián cuando era pequeño, y por primera vez en años, permití que el peso de la situación me aplastara por completo. Vivían en mi casa, en la casa que compré yo sola, con cada peso ganado a pulso en mi salario de enfermera, después de que la muerte de mi esposo me dejara sumida en deudas, y con la responsabilidad de un hijo de 8 años que sufría de asma crónica. Había trabajado turnos dobles y triples, limpiando pisos de hospital a las 3 de la madrugada para pagar la hipoteca. Me había saltado comidas para asegurarme de que Damián tuviera sus medicamentos. Había vendido mi coche, había pedido préstamos, había sacrificado mi juventud y mi salud en el altar de la maternidad, y ahora, el fruto de tanto sacrificio me cobraba por comer en mi propia cocina. Con movimientos lentos, casi automáticos, me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados, enrojecidos, con una ampolla nueva en el talón izquierdo que ni siquiera recordaba haberme hecho. Desde la sala, me llegaron las risas de Verónica y Damián, acompañadas del crepitar familiar de las palomitas de maíz en el microondas. Un olor que en cualquier otro momento habría sido acogedor, ahora se convertía en un recordatorio amargo de mi exclusión. Palomitas que yo no podía tocar porque llevaban su nombre. Cerré los ojos, y en la oscuridad de mi habitación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era una transformación dramática, sino un lento y frío despertar. Esa noche, exhausta y humillada, marcó un antes y un después. Fue la última vez que permití que me trataran como una intrusa en el único lugar que me pertenecía, porque a veces, el silencio no es señal de rendición, sino la calma tensa y calculadora que precede a la tormenta. Al día siguiente, el cansancio había sido reemplazado por una claridad gélida. Mientras preparaba un café en la cocina, ahora vigilada por las 2 neveras, supe que las etiquetas amarillas no eran solo un capricho, eran la punta de un iceberg de desprecio y una estrategia calculada. Verónica, con su desdén, y Damián, con su pasividad cómplice, estaban trazando una línea en la arena, y yo, Esperanza Ochoa, que había enfrentado la muerte y la enfermedad con una fortaleza inquebrantable, no iba a permitir que me arrinconaran en mi propio hogar. La batalla había comenzado, y aunque no lo supieran, ellos ya habían cometido su primer error, subestimar a la mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas. La claridad que surgió de las cenizas de mi humillación no fue un sentimiento cálido ni reconfortante, era una sensación fría y metálica, como el acero de un bisturí, afilada y lista para diseccionar la realidad que había permitido por demasiado tiempo. Esa mañana, mientras me preparaba para otro turno en el hospital, cada movimiento lo realizaba con una lucidez nueva. Observé la cocina no como el corazón de mi hogar, sino como un campo de batalla. La nevera plateada de Verónica era una bandera enemiga plantada en mi territorio.
Las etiquetas amarillas no eran simples recordatorios, eran declaraciones de guerra escritas en un lenguaje de posesión y desprecio. Al abrir mi nevera, la mía, la verdadera, para tomar leche para mi café, el mar de amarillo me provocó una reacción diferente. Ya no era la punzada de dolor del día anterior, sino un hormigueo de rabia contenida. Cada etiqueta era una palabra no dicha. Esto no es tuyo. Tú no perteneces. Estás de más. Vertí la leche en mi taza, notando cómo mis manos, esas manos que habían calmado fiebres y vendado heridas, ya no temblaban. La incertidumbre se había solidificado en determinación. Sabía, con una certeza que me helaba las entrañas, que esto era solo el principio. El turno en el hospital ese día fue particularmente cruel. La vida a menudo tiene una siniestra sincronía. Mientras yo lidiaba con el desmoronamiento de mi familia, me tocó asistir a una anciana que falleció sola en la sala de emergencias. Su mano, fría y surcada de venas, descansaba en la mía mientras su corazón dejaba de latir. No había familiares que lloraran por ella, nadie que reclamara su cuerpo, una soledad final y absoluta. En ese momento, mirando su perfil sereno, sentí un miedo visceral. ¿Ese sería mi futuro? Morir sola en una cama de hospital, habiendo dedicado mi vida a cuidar a otros, mientras mi único hijo veía la televisión en mi propia casa, indiferente a mi existencia. La idea era un veneno que se extendió por mis venas, pero en lugar de paralizarme, me galvanizó. No permitiría que mi legado, mi hogar, mi paz, se convirtieran en el escenario de mi propia aniquilación emocional. Al regresar a casa, la fatiga era un peso familiar, pero ahora estaba acompañada por una aguda vigilancia. Cruzar el umbral ya no era un alivio, sino una incursión en territorio hostil. Fui directamente al baño, necesitando lavarme la cara, enjuagar el olor a muerte y desinfectante, pero allí, esperándome, encontré la segunda ofensiva. Mis ojos, al principio incrédulos, recorrieron el pequeño espacio. Etiquetas amarillas idénticas a las de la nevera estaban pegadas en mi champú, en mi jabón de avena, en el tubo de pasta dental e, incomprensiblemente, en cada rollo de papel higiénico, hasta el espejo, donde cada mañana contemplaba las arrugas que el tiempo y el sacrificio habían tallado en mi rostro, parecía reflejar un mundo distorsionado, un espacio donde hasta lo más básico e íntimo me era arrebatado. Mi cepillo de dientes, solitario y sin marcar en su vaso, se erigió como un triste monumento a todo lo que me quedaba. Era el único objeto que me pertenece plenamente en ese baño compartido. Una amargura ácida subió por mi garganta. Esto iba más allá de la comida. Era una sistemática negación de mi derecho a existir en lo cotidiano, un intento de borrarme lentamente, de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Salí del baño con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y me dirigí a la cocina, casi por instinto. Abrí cajones y alacenas con una urgencia creciente, y allí estaban. Las etiquetas habían metastatizado, cubrían las ollas donde había cocinado los caldos que sanaron a Damián de sus gripes infantiles, las sartenes donde freí los huevos para sus desayunos antes de la escuela, los platos que habían servido innumerables cenas familiares, hasta los cubiertos, los malditos tenedores que tantas veces llevaron comida a la boca de mi hijo, ahora llevaban el estandarte de Verónica. ¿Buscas algo? Su voz, fría y cortante, sonó justo a mis espaldas, haciéndome dar un respingo. No la había escuchado acercarse. Me giré para enfrentarla, viendo su figura recortada en el marco de la puerta de la cocina, con esa sonrisa de superioridad que no alcanzaba sus ojos, siempre calculadores. Verónica, esto ya es demasiado, dije, y mi voz, para mi sorpresa, sonó firme, a pesar del temblor que sentía por dentro. ¿Demasiado?, repitió, arqueando una ceja con desdén. Esperanza, solo estoy protegiendo mis cosas. Usted sabe cómo es. A veces las cosas se pierden, se confunden, así todos sabemos qué es de quién. Pero yo compré estas ollas, yo compré estos platos,
Hace 20 años, argumenté, señalando el arsenal doméstico ahora marcado. Ella se encogió de hombros, un gesto de fastidiosa indiferencia. Entonces, póngale su nombre también. Yo puse el mío en lo que es mío. La rabia, hasta entonces contenida, pulsó dentro de mí. ¿Y qué compraste tú, exactamente? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, cargadas de un desafío que no había mostrado antes. Sus ojos se entrecerraron, y por un instante, vi un destello de ira genuina en su profundidad. Cuidado con el tono, suegrita, dijo, arrastrando el diminutivo como un insulto. Soy la esposa de su hijo, merezco respeto, respeto. La palabra resonó en el aire entre nosotras, un eco hueco y cínico. Ella dio media vuelta, y regresó a la sala, donde el sonido ensordecedor de la televisión ahogó cualquier posible respuesta. Yo me quedé allí, de pie en medio de mi cocina profanada, sintiendo como la palabra respeto se convertía en un puñal retorcido en mi costado. Esa noche, Verónica cocinó. El aroma que impregnó la casa no era cualquiera, era el de un mole espeso y complejo, mi mole favorito, la receta que le había transmitido con paciencia durante sus primeras semanas en la familia, cuando aún albergaba la esperanza de que pudiéramos construir algo juntas. Entonces, era un gesto de acercamiento, ahora, era una burla, un recordatorio de lo que había perdido. El olor, delicioso y familiar, se convirtió en una tortura para mi estómago vacío. No había cenado en el hospital, solo había tomado café. El rugido de mi hambre era un animal atrapado en una jaula, pero me negué a salir de mi cuarto. No podía. Cada bocado de esa comida, preparada con mi receta en mis ollas etiquetadas, habría sido una rendición, una aceptación tácita de mi nuevo estatus de paria. Desde mi encierro, escuché sus risas, sus voces mezcladas con el audio de la televisión. Fragmentos de conversación flotaban hasta mí como dagas. Cuando vendamos el coche de tu mamá, podríamos juntar para el hotel, dijo la voz cantarina de Verónica. Un silencio breve, y luego la respuesta vacilante de Damián. No sé si quiera venderlo. Ay, amor, ese coche ya está viejo. Ella casi no lo usa. Nosotros lo necesitamos más. No escuché la réplica de mi hijo, solo escuché su silencio. Su silencio cómplice fue la respuesta más elocuente y la herida más profunda. No me defendió, no protegió lo que era mío, lo que era nuestro. Al amanecer, con el primer resplandor pálido filtrándose por mi ventana, supe que necesitaba confrontar a Damián lejos de la influencia de su esposa. Bajé temprano a la cocina, donde lo encontré bebiendo café de mi cafetera, que ahora, por supuesto, también lucía una etiqueta amarilla. Parecía mayor que sus 32 años, con ojeras marcadas y una postura derrotada. Hijo, necesitamos hablar, dije, sentándome frente a él en la mesa que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. Él levantó la vista, con fastidio. Mamá, si es por las etiquetas, no es solo por las etiquetas también, es por todo. Respiré hondo, buscando la calma que no sentía. Es por cómo me hablan, por cómo me tratan. Esta es mi casa, lo sé, murmuró, evitando mi mirada. ¿Lo sabes, de verdad? Porque no lo parece, insistí, mi voz quebrándose levemente. Ustedes no pagan renta, no pagan servicios, no pagan el predial, y ahora resulta que ni siquiera puedo usar mi propio jabón. Se frotó la cara con ambas manos, un gesto de exasperación que me resultó dolorosamente familiar. Mamá, Verónica es mi esposa, tengo que apoyarla. Si no le gusta cómo ella maneja las cosas, tal vez deberías pensar en buscar tu propio lugar. El mundo se detuvo, las palabras, tu propio lugar, resonaron en el aire como un eco en una cámara vacía, frías e impersonales. Mi propio lugar, no era esta mi propio lugar, no había sido siempre mi lugar. No lo digo con mala intención, añadió, quizás al ver el impacto en mi rostro, pero somos una pareja joven, necesitamos nuestro espacio, privacidad. No podemos estar siempre pensando si te molesta cómo organizamos la casa.
Mi casa, Damián, mi casa, repetí, como si las palabras pudieran reafirmar una verdad que se estaba desvaneciendo. Ya sé que es tu casa legalmente, mamá. No tienes que repetirlo, estalló, su tono cargado de una irritación que me tomó por sorpresa, pero también es donde vivo yo, donde vive mi esposa, y francamente, a veces siento que Verónica tiene razón, eres muy anticuada, no entiendes cómo funcionan las familias modernas. Me levanté de la silla, no había nada más que decir, sus palabras habían construido un muro entre nosotros, un muro de incomprensión y deslealtad. Subí las escaleras con paso lento, cada peldaño un esfuerzo monumental. En la penumbra de mi habitación, abrí el armario y saqué una caja de cartón vieja y polvorienta que no abría en años. Dentro, guardaba los frágiles tesoros de nuestra vida pasada, fotografías que congelaban sonrisas que ya no existían. Damián de bebé, con sus ojos enormes y confiados, Damián con su nebulizador, dependiente de mí para cada bocanada de aire, Damián en su graduación, orgulloso con su toga, Damián en el hospital, después de la operación que le salvó la vida a los 11 años, una operación que costó una fortuna que pagué vendiendo mi coche, hipotecando mi futuro, trabajando hasta el agotamiento. Pasé mis dedos, surcados de venas y manchas de la edad, sobre la imagen de su rostro infantil, y por primera vez, al mirar esas fotos, no sentí la cálida punzada del amor, sino algo más frío, más peligroso, una claridad desgarradora. Mi hijo, el ser por el que habría dado la vida sin dudarlo, me estaba diciendo que me fuera de la casa que compré con el dinero que gané cuidando a los enfermos, mientras él dormía tranquilo, sabiendo que su madre nunca lo dejaría. Guardé las fotos con un cuidado funerario. Esa noche, mientras el olor de los tamales que cocinaba Verónica, otro de mis platillos favoritos, se filtraba bajo mi puerta, me senté en la oscuridad y escuché sus risas desde la distancia, y en medio de esa soledad elegida, empecé a planear, porque si mis casi 4 décadas como enfermera me habían enseñado algo, era que el dolor no se cura ignorándolo, se cura identificando la fuente de la infección y cortando, sin piedad, lo que está podrido, y en esta casa, algo se había podrido profundamente. Lo que no sabía entonces, era que la evidencia definitiva, la prueba que cambiaría el curso de todo para siempre, estaba escondida a solo unos metros de mí, esperando ser descubierta. Mis dedos recorrieron el borde desgastado de la caja de fotografías. Cada imagen era un testamento silencioso de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había dado por amor, y ahora, ese mismo amor se convertía en un cuchillo apuntando hacia mi corazón. Las risas que subían desde la sala ya no me provocaban dolor, sino una fría determinación. Había llegado el momento de dejar de ser la víctima y convertirme en la cirujana que extirparía el cáncer que consumía mi hogar. Al día siguiente, me levanté con el primer canto de los pájaros. Mientras Verónica y Damián dormían, bajé sigilosamente a la cocina y preparé el desayuno como si fuera cualquier otro día, pero cada movimiento era calculado, cada gesto medido. Cuando aparecieron soñolientos y desprevenidos, les serví el café con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hoy tengo turno de 12 horas, anuncié, limpiando mis manos en el delantal. Llegaré tarde. Verónica asintió con distracción, más interesada en su teléfono que en mis palabras. Damián ni siquiera alzó la vista. Perfecto. Necesitaba que estuvieran fuera, que confiaran en que me había rendido. Apenas cerró la puerta tras ellos, corrí a la ventana del frente y esperé hasta ver su auto desaparecer en la esquina. Entonces, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me dirigí a su habitación. La puerta crujió al abrirse, como si la casa misma protestara por mi intrusión. El cuarto olía a perfume caro y a ropa sucia, una combinación que me resultaba ajena y hostil. Respiré hondo y comencé mi búsqueda. Revisé los cajones de la cómoda, las perchas del armario, los estantes superiores. Nada.
Entonces me arrodillé y miré debajo de la cama. Varias cajas de zapatos se alineaban en la penumbra. Las saqué una por una, mis manos temblando ligeramente. En la tercera caja, bajo unos zapatos de tacón que nunca había visto a Verónica usar, encontré lo que buscaba, un sobremanila grueso, con mi nombre escrito en la letra que había enseñado a mi hijo a formar, Esperanza, documentos importantes. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Ahí estaban las escrituras de la casa, que yo guardaba celosamente en mi archivo personal. ¿Cómo habían llegado aquí? Pero eso era solo el principio. Bajo las escrituras yacía un pagaré notariado, fechado hacía 2 años, préstamo por 450,000 pesos, deudor, Damián Rentería Ochoa, acreedor, Esperanza Ochoa, viuda de Rentería. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un maremoto. Hacía 2 años, Damián había llegado eufórico con un plan de negocio para importar refacciones automotrices. Te lo pagaré en 6 meses, mamá, con intereses, había prometido. Y yo, como siempre, accedí. Era mi dinero del retiro, mis ahorros de toda una vida. Pero ¿cómo negarle una oportunidad a mi único hijo? El negocio nunca prosperó, el socio desapareció con el dinero, y Damián nunca más volvió a mencionar el préstamo. Yo tampoco se lo recordé, porque una madre no cobra lo que da con amor, o sí. Seguí revisando el sobre. Estados de cuenta bancarios a nombre de Damián mostraban depósitos regulares de 15,0020,000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero si él apenas conseguía trabajos esporádicos? Entonces encontré la hoja doblada en la parte inferior. Al desdoblarla, reconocí inmediatamente la impresión de una conversación de WhatsApp entre Damián y Verónica. Ya hablé con el de la inmobiliaria, decía el mensaje de Damián. Dice que esta casa en esta zona vale como 3 millones. Es mucho, respondía Verónica. Por eso mismo, amor, tu mamá ya está grande, no va a vivir para siempre, y cuando se muera, ¿a quién le va a dejar la casa? A mí, soy hijo único. Exacto, pero ¿por qué esperar? Convéncela de que la venda. Le decimos que es para que se vaya a un lugar más chico, más fácil de cuidar. Ella se queda con 1 millón, nosotros nos quedamos con 2. Damián, no sé, se va a enojar, ya se le pasará. Además, ¿qué va a hacer? Corrernos. Tú eres su hijo, no va a dejarte en la calle. Le damos unos meses de tratamiento especial, la ablandamos y listo. Tratamiento especial, jajaja. Ya verás, en 2 meses está rogándonos que la ayudemos a vender. La fecha de los mensajes 3 meses atrás, justo antes de que aparecieran las primeras etiquetas amarillas. Dejé caer los papeles, me senté en la cama de mi hijo, en la misma cama donde una vez me senté a leerle cuentos antes de dormir, y un temblor incontrolable se apoderó de mí. No era miedo, era rabia, una rabia pura e hirviente, que me recorría desde el estómago hasta la garganta, amenazando con ahogarme. Me estaban expulsando de mi propia casa con un plan meticuloso, humillación tras humillación, y mi hijo, mi propio hijo, no solo lo permitía, sino que era cómplice. Con manos que aún temblaban, saqué mi teléfono y tomé fotografías de todos los mensajes, el pagaré, los estados de cuenta, las escrituras en el lugar donde no debían estar. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, como una ladrona en mi propia casa. Al salir del cuarto, me serví un vaso de agua en la cocina. Mis dedos apenas podían sostener el vaso. Miré a mi alrededor, vi las 2 neveras, las etiquetas amarillas por todas partes, y supe que algo se había roto dentro de mí para siempre. Pero no me rompí hacia abajo, me rompí hacia adelante, porque una cosa es perdonar, y otra muy distinta es ser estúpida, y yo ya había sido lo suficientemente estúpida. Saqué mi teléfono y busqué, abogado especialista en desalojo Puebla. Elegí uno al azar, el licenciado Ernesto Maldonado, con buenas reseñas. Buenas tardes, necesito una cita urgente, dije cuando contestó la secretaria.
Quiero desalojar a alguien de mi propiedad. ¿Es un inquilino?, preguntó. No, respondí, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Es mi hijo. Al colgar, escuché la puerta principal. Habían regresado. Ya llegamos, cantó Verónica con esa voz artificial que usaba cuando estaba de buen humor. Respiré hondo y salí de la cocina con una sonrisa forzada. ¿Quieren que les prepare algo de cenar?, pregunté. Verónica y Damián se miraron, confundidos por mi actitud inesperada. Sí, lo que sea está bien, dijo mi hijo. Perfecto, asentí. Les preparo unos huevos. En un momento los vi intercambiar miradas de sorpresa. Llevaba semanas evitándolos, encerrada en mi dolor, y ahora aparecía sonriente en la cocina. No podían saberlo, pero acababan de bajar la guardia, y las guerras no las gana quien grita más fuerte, sino quien golpea cuando el enemigo menos lo espera. Esa noche, mientras les preparaba la cena y lavaba los platos, sentía su mirada en la nuca. Estaban desconcertados, tratando de descifrar mi cambio de actitud. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Damián finalmente. Muy bien, hijo, respondí sin volverme. Solo pensé que tienen razón. He estado muy tensa. Perdón por eso. Vi el reflejo de la sonrisa de Verónica en la ventana de la cocina, una sonrisa de victoria, creyendo que finalmente me había rendido. Me alegra que entiendas, Esperanza, dijo. Al final, todos queremos lo mejor para la familia, ¿verdad? Claro que sí, respondí, volviéndome para mirarla directamente. O mejor para la familia. Subí a mi cuarto, y por primera vez en semanas, dormí profundamente, porque mañana comenzaría la guerra, y ellos ni siquiera sabían que ya la habían perdido. La mañana en la oficina del licenciado Maldonado olía a café recién hecho y a papel de expediente viejo, un aroma que se me antojó reconfortante, el perfume de la justicia. Mientras esperaba, observé los estantes repletos de códigos legales. Eran como los manuales de procedimiento del hospital, pero en lugar de salvar vidas, aquí se salvaban dignidades. El licenciado Maldonado era un hombre de unos 50 años, de rostro serio pero con una arruga de amabilidad alrededor de los ojos. Me escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpir, mientras yo desgranaba mi historia. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, desplegué sobre su escritorio las pruebas que había reunido con la meticulosidad de una enfermera jefe, las fotos de las etiquetas amarillas, invadiendo cada rincón de mi vida, los mensajes de WhatsApp impresos donde mi hijo y su esposa planeaban mi destierro, el pagaré notariado por 450 pesos que era el precio de mi confianza, los estados de cuenta con depósitos inexplicables. Cuando terminé, el abogado se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Señora Esperanza, comenzó. Su voz era pausada, grave. Legalmente, usted tiene todo el derecho de desalojarlos. Es su propiedad. Ellos no pagan renta. Son lo que llamamos ocupantes sin título. No tienen ningún derecho. Hizo una pausa, clavándome una mirada llena de una profesional lástima. Pero es su hijo. Antes de proceder, debo preguntárselo con toda seriedad. ¿Está absolutamente segura de querer hacer esto? La habitación se silenció. Solo se escuchaba el lejano rumor del tráfico de Puebla. En mi mente desfilaron, no las etiquetas, no los insultos, sino los recuerdos de un niño asmático que me necesitaba. La imagen de Damián, pálido y sudoroso, agarrado a mi brazo durante una crisis, suplicando con la mirada que no lo dejara. Ahora, ese mismo hombre me pedía que me fuera de mi propia casa. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aquel aire cargado de justicia. Sí, licenciado, estoy segura, más segura que de cualquier cosa en los últimos años. Una leve inclinación de su cabeza. Está bien, entonces, necesito que me firme un poder notarial. Vamos a iniciar el proceso de desahucio por vía sumaria, que es la más rápida. También presentaremos la demanda por el cobro del pagaré, que con intereses y capitalizable,
Asciende a aproximadamente 620,000 pesos. La cifra me mareó. Era más de lo que ganaba en un año. Y dada la situación de acoso psicológico y la intención manifiesta de despojo, continuó, sacando otro documento, agregaremos una demanda por daño moral. Podemos cuantificarla en 150,000 pesos adicionales. Daño moral, repetí, saboreando la palabra. Sonaba a verdad, a un dolor que por fin tenía nombre y apellido legal. Exactamente, humillaciones sistemáticas, campaña de desprestigio en su propio hogar, intento de desplazamiento forzado. La ley ya no ve esto como simples problemas familiares. Es violencia patrimonial y psicológica. Sus palabras eran bálsamo y espada al mismo tiempo. Le advierto, si ellos se resisten y llevamos esto a juicio, puede ser largo, quizá un año. Será público, doloroso. No tengo un año, licenciado. Necesito que salgan ya. Entonces tenemos otra opción, la de la mano dura. Se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Los confrontamos. Les presentamos todas estas pruebas de una vez. Les dejamos claro que tienen dos caminos: salir por las buenas en un plazo perentorio, firmando un convenio donde se comprometen a desalojar y a reconocer la deuda. Hizo una pausa dramática. O enfrentan no solo el desalojo forzoso y la demanda por el dinero, sino la posibilidad de que con estas pruebas de actividad económica no declarada, señaló los estados de cuenta de Damián, su hijo tenga serios problemas con el SAT, defraudación fiscal. Eso no es solo multa, señora Esperanza, es cárcel. La palabra cárcel resonó en la habitación como un disparo. Un frío glacial me recorrió la espina dorsal. Yo no quiero que mi hijo vaya a la cárcel, susurré, y fue la verdad. A pesar de todo, era la verdad. Lo sé, dijo él. Su voz se suavizó. Y él no tiene que saberlo. El miedo es a veces un instrumento más eficaz que la propia sentencia. Si él cree que el riesgo de prisión es real, cooperará. Es una jugada fuerte, pero con estas cartas en la mano, es la que más rápido puede darle resultados. Se inclinó hacia adelante, y su mirada era ahora la de un cirujano antes de una operación de vida o muerte. Señora, sé que es su hijo, pero si no pone un límite aquí y ahora, ellos la van a destruir, van a vender su casa, la van a dejar en la calle, y no van a mirar atrás. Lo he visto antes. Cerré los ojos, vi la nevera plateada, las etiquetas amarillas en mi cepillo de dientes, la sonrisa de victoria de Verónica. Vi a Damián pidiéndome que me buscara mi propio lugar. Abrí los ojos. Hagámoslo, pero quiero estar allí, quiero ver sus caras. El licenciado Maldonado asintió, una chispa de respeto en su mirada. Como usted diga, firmemos. Al salir de aquel despacho, con los documentos firmados y una copia de todo guardada en mi bolso como un talismán, el sol de la mañana me dio en la cara, y sentí algo que no experimentaba desde hacía meses, una frágil, pero tangible, sensación de poder. Ya no era la víctima, era la demandante. Esa noche la cena fue una obra de teatro. Verónica había cocinado, usando mis sartenes etiquetadas, y el olor a comida me revolvió el estómago, pero actué, sonreí, puse la mesa. Hoy fue un buen día en el hospital, mentí, sirviéndole agua a Damián. Logramos estabilizar a un niño muy grave. Verónica me miraba con desconfianza, sus ojos escudriñando cada uno de mis gestos. Damián, por su parte, parecía aliviado, creyendo que su tratamiento especial finalmente estaba surtiendo efecto. Me alegra que estés mejor, mamá, dijo, evadiendo mi mirada. Las cosas siempre se ven diferentes con una buena noche de sueño, respondí, y no era mentira. Ahora tenía un plan, y eso era mejor que cualquier somnífero. Al día siguiente, mientras ellos salían creyendo que iban a ver unas cosas para el departamento, una frase que ahora sabía cargada de significado. Yo no fui al hospital, llamé para pedir el día. En su lugar, me encerré en mi casa, y con la meticulosidad que usaba para llenar los registros médicos, comencé a crear un dossier de mi propia vida, un documento que detallaba,
con fechas y pruebas, cada una de las humillaciones. Cada etiqueta era una anotación clínica, cada mensaje de WhatsApp, un síntoma de la enfermedad que corroía mi familia. Cada palabra hiriente de Damián, un diagnóstico. Pasé horas, sumergida en el doloroso archivo de mi reciente historia, hasta que tuve un relato completo, incontestable. Por la tarde, recibí un mensaje de mi compañera Patricia, la del hospital. Mi primo del SAT, revisó esos estados de cuenta. Tu hijo está en un problema serio. Esa empresa que le deposita es una pantalla, factura operaciones falsas, es defraudación fiscal. Si lo descubren, la multa es brutal, y puede haber pena de prisión. La confirmación fue un golpe sordo en el pecho. Mi hijo no solo me traicionaba a mí, se estaba destruyendo a sí mismo. La noche anterior a la confrontación, la tensión en la casa era tan espesa, que se podía cortar. Verónica, quizá intuyendo el cambio en el aire, estaba más irritable de lo habitual. Discutieron por algo trivial, y yo, desde mi cuarto, escuché cómo Damián cedía, como siempre. Su voluntad, una vez fuerte, ahora era arcilla en las manos de su esposa. Me acosté, pero no para dormir, para visualizar, para ensayar mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio. Me vestí con mi mejor pantalón negro y una blusa blanca, impecable, como si fuera una ceremonia, y en cierto modo, lo era. Era el funeral de la madre que todo lo permitía, y el nacimiento de la mujer que lo reclamaba todo. A las 10:05 en punto, el timbre de la puerta sonó, un tañido claro y decisivo que cortó la mañana de sábado. Verónica, en bata, frunció el ceño. ¿Esperas a alguien?, preguntó con desconfianza. Sí, respondí, y caminé hacia la puerta, con una calma que no sentía. Al abrir, allí estaban, el licenciado Maldonado, con su traje y su portafolio de cuero, y a su lado, un notificador de aspecto formal. Sus presencias eran tan sólidas, y fuera de lugar en el umbral de mi casa, como lo había sido la nevera plateada. Buenos días, señora Esperanza, dijo el licenciado con una leve inclinación de cabeza. Pasen, licenciado, dije, abriendo la puerta de par en par. Verónica y Damián, atraídos por las voces, aparecieron en la sala. La expresión de mi hijo fue de confusión absoluta, la de Verónica, de inmediata y aguda hostilidad. ¿Quién es este, Esperanza?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Este es el licenciado Ernesto Maldonado, mi abogado, anuncié, y mis palabras cayeron en la habitación como losas de granito. Y hoy vamos a tener una conversación familiar, una última conversación. El notificador, sin mediar palabra, entregó a Damián un sobre grueso. Notificación de desalojo y demanda por desahucio sumario, y demanda ejecutiva por cobro de pagaré por la cantidad de 620,000 pesos, y demanda por daño moral. Damián tomó los documentos con manos temblorosas, su rostro palideció. ¿Qué es esto, mamá?, fue el licenciado quien respondió, su voz clara y profesional. Señor Rentería, soy el abogado de su madre. Le sugiero que se siente, tenemos mucho que hablar. Su mirada se posó en Verónica. Todos, en ese momento, mientras los veía sentarse en el sillón, con los documentos legales brillando sobre la mesa de centro que yo había pagado, supe que la batalla final acababa de comenzar, y por primera vez, yo tenía la posición alta. 27 de octubre de 2025 fui. Maya Senkan, decidió a las palabras del licenciado Maldonado fue tan denso y pesado que pareció absorber todo el sonido de la habitación, el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de la cocina, todo desapareció. Damián miraba los documentos en sus manos como si sostuviera serpientes venenosas. Su rostro, antes pálido por la confusión, se fue tiñendo de un rojo intenso, un rubor de ira y de vergüenza. ¿Qué es este montón de mentiras, mamá? Su voz era un hilillo áspero, cargado de una rabia que no era solo por la demanda, sino por haber sido descubierto. Sus dedos apretaron el papel, arrugando los bordes. Verónica, por su parte, no se inmutó de inmediato.
Su rostro era una máscara de frío cálculo. Sus ojos, como dos piedras de obsidiana, se clavaron primero en mí, luego en el licenciado, evaluando la amenaza. ¿Un abogado? ¿En serio, Esperanza? ¿Vas a llevar a tu propio hijo a los tribunales? Su tono era de burla desafiante, pero yo podía ver un pequeño tic nervioso en la comisura de su labio izquierdo. No he llevado a nadie a ningún sitio todavía, Verónica, respondió el licenciado Maldonado, antes de que yo pudiera hablar. Su voz era un muro de profesionalismo impasible. Esto es una notificación, una oportunidad para evitar precisamente eso. Le sugiero, señor Rentería, que lea lo que tiene en sus manos antes de hacer acusaciones. Damián desdobló los papeles con movimientos bruscos. Sus ojos recorrieron las líneas de la demanda de desahucio, luego se posaron en el pagaré. Esto era un préstamo familiar. No puedes hacerme esto. Un préstamo familiar notariado, con fecha de vencimiento y términos claros, corrigió el abogado. Incumplido en su totalidad. La ley no distingue entre familiares y extraños en estos casos, señor Rentería. Un contrato es un contrato. Fue entonces cuando Damián encontró la hoja con los mensajes de WhatsApp impresos. La sangre se escurrió de su cara, dejándola de un color ceniza. Su respiración se entrecortó. ¿Has registrado mi cuarto?, susurró, y en su mirada había algo más que ira. Había una traición profunda, la del cazador casado. En mi propia casa, Damián, dije yo, por primera vez mi voz sonando clara y firme en la sala, donde guardabas las escrituras que no te pertenecen, donde escondías la prueba de que tú y tu esposa planeaban deshacerse de mí. ¿Qué esperabas? ¿Que me iría tranquilamente a un rincón a morir para que ustedes pudieran vender mi vida por unos pesos? Verónica dio un paso al frente. Su fingida calma comenzaba a resquebrajarse. Esto es una invasión a la privacidad. Esos mensajes no prueban nada. Probarán lo suficiente ante un juez, replicó el licenciado. Pintan una imagen muy clara de acoso psicológico y de intención de despojo, muy persuasiva cuando se combina con las fotos de las etiquetas en la comida, el jabón, el papel higiénico de la señora. Sacó otra copia de las fotos de mi dossier y las dejó sobre la mesa, al lado de los documentos legales. La evidencia visual era grotesca, humillante, y ahora era mi arma. Damián no podía apartar la vista de los mensajes. Vero, ¿cómo pudiste?, murmuró, pero su esposa lo silenció con una mirada gélida. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, Esperanza?, escupió Verónica, dirigiendo toda su furia hacia mí, ignorando al abogado. ¿Vas a dejar a tu hijo en la calle, a tu única familia? Fue el licenciado quien volvió a intervenir, y su siguiente movimiento fue el jaque mate. Señora, la que está en riesgo de terminar en un lugar mucho más incómodo que la calle es su esposo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sacó la última hoja, la que Patricia me había ayudado a conseguir. Estos son estados de cuenta suyos, señor Rentería, depósitos regulares de una empresa fantasma, Refacciones del Norte S.A. que según nuestras investigaciones, se dedica a la facturación falsa, defraudación fiscal. Hizo una pausa, dejando que la palabra envenenara el aire. El SAT tiene un interés muy particular en estos casos. Las multas son cuantiosas, y las penas de prisión, bueno, pueden ser de hasta 9 años. El sonido que salió de la boca de Damián fue un jadeo seco, como si le hubieran golpeado el estómago. Se desplomó en el sillón, las piernas incapaces de sostenerlo. Prisión, repitió, atónito. Sus ojos, llenos de un pánico genuino, me buscaron. Mamá, tú no harías eso. En ese momento toda mi rabia, todo mi dolor, se condensó en una tristeza infinita. Lo miré, a mi hijo, el hombre en el que se había convertido, asustado y acorralado, y supe que la victoria no sería dulce, sería amarga como la hiel. No quiero hacerlo, Damián, dije, y mi voz por primera vez mostró el cansancio, el dolor de todos esos meses.
pero no les dejaré otra opción. Ustedes no me la dejaron a mí. El licenciado Maldonado aprovechó la brecha. Tenemos una propuesta. Firman un convenio. Se comprometen a desalojar esta propiedad en un plazo de 72 horas. Reconocen la deuda de los 620,000 pesos, que quedará como una hipoteca moral y legal sobre cualquier bien futuro que puedan tener, y la señora Esperanza, en un gesto de bondad que no se merecen, retirará la demanda por daños morales y no procederá con la denuncia ante el SAT. Miró fijamente a Damián. Esta es la única salida que tienen, la única que no los dejará en la bancarrota o peor para usted, señor Rentería. Tras las rejas, Verónica parecía a punto de estallar. La rabia la hacía temblar. No vamos a firmar nada. Esto es un chantaje. Es una negociación, señora, corrigió el abogado con frialdad, basada en hechos y en ley. Tienen una hora para decidir. El notificador y yo esperaremos en la cocina. Con un gesto cortés, se levantó y salió de la sala, dejándonos sumidos en un silencio cargado de odio, miedo y la ruina de una familia. La puerta de la cocina se cerró, y entonces, la tormenta estalló. 27 de octubre de 2025 SAT, Mayas Seken. La puerta de la cocina apenas se cerró cuando el aire en la sala se volvió irrespirable, cargado de la electricidad de una batalla que ya no era fría, sino feroz y desesperada. La palabra salió de los labios de Verónica como un latigazo, dirigida no hacia mí, sino hacia Damián, que seguía hundido en el sillón, contemplando el abismo que se abría bajo sus pies. Te dije que esa vieja entrometida sospechaba, y tú, con tu estúpida confianza, dejaste todo ahí a la vista. Damián alzó la vista lentamente. El miedo en sus ojos comenzaba a ser desplazado por una rabia sorda, la rabia de un animal acorralado que descubre que su compañero de jaula lo ha empujado hacia la trampa. ¿Y tú, Vero? ¿Tú qué hiciste? ¿Las etiquetas? ¿El tratamiento especial? Me aseguraste que funcionaría, que se ablandaría, y ahora esto. Golpeó los documentos con el dorso de la mano, haciendo que las hojas volaran por el aire. Prisión, Verónica. ¿Entiendes lo que eso significa? Claro que lo entiendo, imbécil, pero firmar eso es firmar nuestra derrota, es reconocer que nos ha vencido. Se acercó a él, agachándose hasta quedar a la altura de su rostro, sus palabras un susurro venenoso. Si firmamos, nos vamos con lo puesto, sin un peso. Esa deuda nos seguirá hasta el infierno. ¿Crees que podremos alquilar algo, conseguir un crédito, con esa espada sobre nuestras cabezas? ¿Prefieres que vaya a la cárcel? Gritó él, levantándose de un salto. La furia los igualaba ahora, enfrentados en el centro de la sala, olvidándose por completo de mi presencia. Yo era solo la espectadora de la implosión de su alianza. No irás, es un farol, es su palabra contra la nuestra, es tu palabra contra la de tu madre. Un juez se compadecerá de ti. La seguridad de Verónica era temeraria, construida sobre la arena de su arrogancia. ¿Un farol? Damián soltó una risa amarga, seca, agarró la hoja de los estados de cuenta y se la mostró. Esto no es un farol, Verónica. Estos son números, son transferencias. Es el SAT. ¿Crees que les importa si mi mamá llora o no? Ellos quieren su dinero, y si no lo tienen, quieren a alguien en la cárcel para dar. Fue en ese momento de pánico absoluto de mi hijo cuando su mirada salvaje y desesperada se encontró con la mía. Ya no había desdén, ni fastidio, ni siquiera la irritación de hacía unos minutos. Solo había un miedo primitivo, el mismo que veía en los pacientes cuando recibían un diagnóstico terminal. Mamá, su voz se quebró. Era el tono del niño que se había caído y raspado las rodillas, pidiendo consuelo. Mamá, por favor, tú no puedes permitir que eso pase. Antes de que yo pudiera responder, Verónica se interpuso. No le ruegues, ¿no ves que esto es lo que quería? Verte arrastrándote. Es una vieja rencorosa y ama. Cállate, Verónica, rugió Damián, girándose hacia ella con una violencia que me hizo contener la respiración. Por una vez en tu maldita vida, cállate y déjame pensar. Esto es serio. Fue la primera vez que lo vi enfrentarse a ella.
la primera vez que la máscara del matrimonio perfecto se resquebrajó mostrando la podredumbre que había debajo. Verónica retrocedió un paso, sorprendida, su rostro demudado por el shock y un odio incipiente hacia el hombre que ahora la desafiaba. Damián se volvió hacia mí otra vez, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, lo siento por todo, por las etiquetas, por lo que te hicimos pasar. Fue idea de ella, fue un error. Sus palabras eran torpes, egoístas, buscando salvarse mismo, pero era un comienzo. Era la grieta en el muro. Error no dura meses, Damián, dije yo, mi voz sorprendentemente serena. Ya no sentía rabia hacia él, sentía lástima, una lástima profunda y devastadora. Un error no planea vender la casa de tu madre antes de que muera. Error no le dice a su madre que se busque su propio lugar. Él bajó la cabeza, derrotado. Fue estúpido, fue cobarde. Luego, alzó la vista de nuevo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas de frustración y de miedo. Pero la cárcel, mamá, yo no sobreviviría. El silencio se instaló entre nosotros. Verónica respiraba con furia, sabiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Yo observaba a mi hijo, al hombre que se había convertido, débil, manipulado y ahora, aterrado, sabía lo que tenía que hacer. El licenciado Maldonado me había dado la estrategia, pero la ejecución, la misericordia final, esa era solo mía. La propuesta del licenciado es justa, dije al fin, es más de lo que se merecen, es más de lo que tú mereces, Damián. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. Pero es tu única salida, la única en la que conservas tu libertad. ¿Y nosotros qué, Damián? Intervino Verónica, su voz era un silbido. ¿A dónde iremos? A la casa de mis padres. ¿Se reirán de mí? Me moriré de vergüenza. Esa fue la chispa que encendió la mecha final en Damián. Se giró hacia ella, y su rostro era una máscara de furia y desprecio. ¿Que te morirás de vergüenza? ¿Eso es lo que te preocupa? Tu maldita vergüenza. Dio un paso hacia ella. Por tu culpa estamos aquí, por tus estúpidas ideas, por tu avaricia, tú y tu vida de verdad. Mira a lo que nos ha llevado tu vida de verdad. Tú también querías el dinero. No te hagas el inocente, le gritó ella, señalándolo con un dedo acusador. Sí, lo quería, porque tú nunca te conformas con nada. Nunca es suficiente. Siempre quieres más, más y más. Y yo era tan débil para decirte que no. La confesión salió de lo más hondo de él, un grito de impotencia acumulada. Mira lo que hemos perdido, mira dónde estamos. Su mirada recorrió la sala, la casa, y por un instante vi un destello del niño que creció entre estas paredes, del joven que soñaba con otras cosas. Luego, su mirada volvió a posarse en mí, y fue la de un extraño suplicando clemencia. Firmaré, mamá, susurró, las fuerzas abandonándolo. Se dejó caer de nuevo en el sillón, hundiendo el rostro en sus manos. Firmaré lo que sea, solo que esto se acabe. Verónica lo miró con una mezcla de horror y asco. Cobarde, escupió, eres un cobarde patético. En ese momento supe que había ganado. No solo la casa, había recuperado una parte de mi hijo, aunque fuera la parte arrepentida y quebrada, y había visto la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. La victoria no sabía a gloria, sabía a cenizas. Me levanté, caminé hacia la puerta de la cocina y llamé al licenciado Maldonado. Traigan los documentos, dije, van a firmar. La escena que siguió fue sombría, antitética de cualquier celebración. En la mesa del comedor donde tantas veces habíamos compartido comida y risas, Damián, con la mano temblorosa, estampó su firma en el convenio de desalojo y en el reconocimiento de la deuda. Verónica se negó al principio, pero ante la mirada gélida del abogado y la amenaza latente de que procederíamos con todo si no lo hacía, firmó con una rabieta silenciosa. Su nombre en el papel era un garabato furioso. Cuando terminaron, el licenciado recogió los documentos. Tienen 72 horas, a partir de este instante, para desalojar la propiedad y dejar las llaves a la señora Esperanza.
Cualquier pertenencia que quede después de ese plazo será considerada abandonada. Sin una palabra más, Verónica se dio la vuelta y subió las escaleras corriendo, cerrando la puerta de su habitación de un portazo que resonó en toda la casa. Damián se quedó sentado a la mesa, mirando al vacío. Yo me quedé de pie, observando los papeles que me devolvían el control de mi vida. El precio había sido altísimo. Había tenido que usar la ley como un bisturí para cortar el tumor que amenazaba con consumirme, y en el proceso había extirpado una parte de mi propio corazón. Mi hijo se iría, quizá para siempre, pero yo me quedaría, en mi casa, en mi vida, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dueña absoluta de mi propio destino. Las siguientes 72 horas fueron un lento y penoso funeral. La casa, antes un campo de batalla silencioso, se llenó de ruidos ásperos y discordantes, cajones siendo abiertos y cerrados con violencia, arrastre de maletas por las escaleras, el murmullo constante y amargo de discusiones ahogadas tras la puerta de su habitación. Yo no me escondí, recuperé mi territorio, centímetro a centímetro. Me sentaba en la sala a leer o preparaba mi comida en la cocina, recuperando cada espacio que me habían arrebatado. El sonido de mis cubiertos sobre mi plato, sin etiquetas que los mancillaran, era un acto de soberanía. Verónica evitaba toda mirada, su rostro una máscara de odio impotente. Cada vez que nos cruzábamos, sentía el frío de su desprecio, pero ya no me perforaba. Ella era ahora la intrusa, la que contaba las horas para su partida. Damián era una sombra, se movía con la pesadez del condenado, sus ojos evadiendo los míos. Intentó hablar conmigo una vez al segundo día, mientras yo fregaba un vaso en el fregadero. «¿Mamá?», comenzó, su voz ronca por la falta de sueño. Me sequé las manos con el trapo lentamente y me volví a mirarlo. No dije nada, solo esperé. «¿Crees que algún día podrás perdonarme?». La pregunta sonó infantil, desesperada. Observé su rostro, las ojeras marcadas, la barba incipiente. Ya no veía al monstruo que me había humillado, sino al niño asustado que siempre había estado ahí perdido. «El perdón no es un interruptor que se enciende, Damián», respondí, mi voz carente de la calidez que él anhelaba. «Es un camino largo. Y tú acabas de elegir el más difícil para los dos. Ahora, lo que necesito no es tu arrepentimiento. Es que cumplas con lo que firmaste». Su expresión se descompuso aún más y asintió, derrotado, antes de alejarse. No era la respuesta que quería, pero era la verdad. Y después de tantas mentiras, la verdad, por dolorosa que fuera, era el único terreno sólido que nos quedaba. La mañana del tercer día, un taxi se detuvo frente a la casa. Era la hora. Verónica salió primero, con grandes gafas de sol que ocultaban sus ojos, cargando 2 maletas de diseño. Ni siquiera volvió la cabeza. Subió al auto y cerró la puerta de un golpe seco, aislándose del mundo que había intentado conquistar y que finalmente la expulsaba. Damián salió tras ella, con las maletas más pesadas, sudando a pesar del frescor de la mañana. Se detuvo en el umbral, la puerta principal abierta a su espalda. Su mirada recorrió el jardín, la fachada como si la viera por primera y última vez. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Había un océano de cosas no dichas en su mirada. Vergüenza, miedo y tal vez, solo tal vez, el primer atisbo de comprensión. «Adiós, mamá», murmuró. Esa palabra sonaba a final, y a pesar de todo, en el fondo de mi corazón devastado, no podía aceptar que ese fuera el final. «Cuídate, Damián», fue lo único que atiné a decir. Él asintió. Una mueca que pretendía ser una sonrisa se dibujó en sus labios y desapareció. Dio media vuelta, cargó las maletas en el maletero del taxi y se subió. El auto arrancó y se alejó calle abajo, llevándose los últimos vestigios de la familia que una vez fuimos. El silencio que inundó la casa cuando cerré la puerta fue absoluto. No era el silencio vacío y opresivo de antes, sino un silencio expectante,
lleno de espacio y de posibilidades. Caminé lentamente por las habitaciones vacías. Su cuarto estaba desierto, solo quedaban las marcas en la alfombra donde antes estuvo la cama, y el leve rastro de su perfume en el aire, un fantasma que pronto se disiparía. Fui al baño, con una mano que no temblaba, arranqué la primera etiqueta amarilla del champú. El papel se resistió, dejando una fea mancha blanca de pegamento. Luego, arranqué la del jabón, la de la pasta de dientes, una por una. Fui despojando a mi hogar de la enfermedad que lo había infestado. Cada etiqueta que caía al bote de la basura era una libración de peso, una pequeña victoria. Cuando terminé, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina sola. La nevera plateada de Verónica seguía ahí, un mueble incómodo y mudo. Mañana llamaría a la basura para que se la llevaran. No quería nada que me recordara a ellos. La paz que sentía era extraña. No era felicidad, era alivio. El alivio profundo que sigue a una cirugía mayor, cuando el dolor agudo ha pasado, y solo queda el dolor sordo de la cicatriz, un recordatorio de que se ha sobrevivido. Abrí mi teléfono y marqué el número del hospital. Buenos días, soy la enfermera Ochoa, dije cuando contestaron. Les informo que me reintegraré a mi turno mañana. Colgué. Afuera el sol de la mañana bañaba el jardín. La vida, mi vida, continuaba. Ya no sería la historia de una madre devorada por su hijo, sino la de una mujer que a los 67 años había reclamado su territorio y su paz. Había pagado un precio exorbitante por ella, pero al fin, después de tanto tiempo, la casa era silenciosamente, irrevocablemente, mía, y en ese silencio comenzaba a escuchar, muy débilmente, el sonido de mi propia libertad. 22-12-27. La casa, liberada de su tumor, comenzó a respirar de nuevo. No fue un cambio inmediato, sino un proceso lento y deliberado, como la cicatrización de una herida profunda. Lo primero que hice fue donar la mera plateada de Verónica. Cuando los hombres de la beneficencia se la llevaron, el hueco que dejó en la cocina no era un vacío, sino un espacio ganado, un territorio reconquistado. Limpié cada centímetro de la casa, no por obsesión, sino como un ritual de purificación, borrando las huellas físicas de su ocupación. El regreso al hospital fue mi verdadera salvación. Sumergirme en el caos ordenado de las salas de emergencia, en las rutinas de los medicamentos y el consuelo a los enfermos, me recordó quién era yo más allá de ser una madre traición. Era Esperanza Ochoa, RM, y mi capacidad para el dolor ajeno y la resiliencia profesional era un músculo que conocía bien. Una tarde, mientras colocaba un catéter a un anciano, su mano huesuda se cerró sobre la mía. Usted tiene manos de ángel, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. Mis manos, las mismas que habían empacado las maletas de mi hijo y arrancado etiquetas amarillas, aún podían brindar consuelo. El silencio de las noches era lo más difícil, no el silencio en sí, sino los ecos que habitaban en él. A veces, creía oír la risa de Damián de niño, o el ruido de la televisión en la sala. Eran fantasmas auditivos, dolores fantasma de un miembro amputado. No lloraba, simplemente, me sentaba con esos recuerdos, los dejaba estar, y luego los dejaba ir. Había aprendido que no se puede enterrar el dolor, solo se puede hacer las paces con su presencia. Un mes después de su partida, recibí un sobre sin remitente. Adentro, no había una carta, solo un cheque por 5,000 pesos. No era nada comparado con la deuda, pero era algo, un reconocimiento, un primer paso. No lo cobré, lo guardé en el mismo joyero donde estaba la foto de su padre. No era por el dinero, era por el gesto, un guijarro arrojado al estanque congelado de nuestra relación. La vida con su terquedad habitual siguió adelante. Empecé a pintar la habitación que fue de Damián. Elegí un color lavanda, un tono que él siempre detestó. Era un acto pequeño, casi infantil, de reafirmación. Cada brochazo era un "esta soy yo". Cada pared cubierta era una página nueva. Una tarde de sábado,
Sonó el timbre. Al abrir me encontré con él. Damián estaba solo. Parecía haber envejecido 10 años. En unas semanas, su postura ya no era desafiante, sino encorvada, cargada con un peso invisible. Mamá, dijo, y su voz era apenas un susurro. Vivo en un cuarto de azotea. Verónica se fue. A los 3 días, dijo que no había firmado para vivir como una rata. No sentía alegría ni triunfo, solo una tristeza inmensa y serena. Lo invité a pasar. No entró más allá del recibidor, como si no se considerara digno de pisar el suelo que había reclamado como suyo. No voy a pedirte que vuelvas, aclaró leyendo mi silencio. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Lo entiendo todo. Sus ojos, por fin, tenían la claridad que tanto había anhelado ver en ellos. Era el dolor del que nace la comprensión. ¿Y ahora qué, hijo?, pregunté, usando la palabra hijo por primera vez desde aquel día. Ahora, respiró hondo, ahora trabajo como ayudante de mecánico. Es lo único honesto que sé hacer, y voy a pagarte cada peso, aunque me lleve toda la vida. Asentí. No era sobre el dinero, nunca lo fue. Era sobre la responsabilidad, era sobre reconstruir algo, aunque fuera distinto desde los escombros. Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi sala silenciosa. La casa ya no gritaba su ausencia, sino que susurraba su historia. Había ganado la batalla por mi hogar, pero la guerra por mi paz interior era una negociación constante. Había perdido al hijo que creía tener, pero quizás, solo quizás, estaba conociendo al hombre en el que contra todo pronóstico podría convertir. Y por primera vez, el futuro no se veía como un abismo, sino como un camino largo y solitario, pero mío, completamente mío.